Hola chicos, este nuevo video manejaremos el tema asociado a cavitación y al parámetro que se utiliza para cuantificar el nivel de cavitación y su posible corrección. Este parámetro se llama cabeza neta de succión positiva. Para una bomba, la cabeza neta de succión positiva corresponde a toda la energía disponible en la succión de la bomba. Toda la energía en términos de cabeza de presión, cabeza cinética y cabeza estática. Las limitaciones de la succión están asociadas a que no se puede enfatizar suficiente la importancia de mantener la bomba dentro de sus límites de presión de succión. Y hay que tener en cuenta que gran parte de los problemas de las bombas centrífugas son causados por deficiencias en las condiciones en la succión, por lo cual tener en cuenta el fenómeno de cavitación, su posible presentación o sus condiciones particulares serían material de interés en el campo de ingeniería y en el campo de operación de plantas por los requerimientos que podría provocar esta situación, requerimientos que son negativos, obviamente, no positivos en ningún caso. O sea, toda la problemática que deriva a partir de la presentación del fenómeno de cavitación. Entonces, podemos decir que Net Positive Suction Head, el término que se usa para cuantificar la presión necesaria para la succión de la bomba, que garantice ese funcionamiento adecuado. Normalmente se conocerá con el término de NPCH, de la sigla en inglés. Pero antes de cualquier cosa, es importante de pronto introducir lo que significa la cavitación como tal. La cavitación es un fenómeno en bombas centrífugas, particularmente. No es un término estrictamente de bombas centrífugas, pero es un término que para el caso de bombas centrífugas corresponde al hecho de que si la línea de baja presión, en este caso es la línea de succión de bomba, en esta línea la presión decae lo suficiente, se podría generar el hecho de que el líquido cambie de estado, o sea, pase de fase líquida a fase de vapor por bajones de presión. Estos bajones de presión no son producto de una actividad planeada, más bien por una actividad desordenada, desajustada o no atendida en las instalaciones. Y lo que provoca como hemos dicho, es el cambio de fase de líquido a vapor. Hasta ese punto parecería poco importante, pero si tenemos en cuenta que el cambio de fase se puede dar muy posiblemente y más probablemente en la línea de succión de bomba, eso conllevaría a que las burbujas generadas por el cambio de fase ingresarían dentro del cuerpo de la bomba, generando implosiones por cambio abrupto del volumen del vapor generado, en vista de que la presión aumenta dentro de la bomba. La burbuja lo que hace es disminuye su volumen rápidamente y eso genera implosiones que hacen mucho daño dentro del sistema de bombeo. También provoca disminuciones en el caudal, fluctuantes, disminuciones también en la presión de descarga de la bomba, fluctuaciones de la misma, vibraciones dentro del sistema, sonidos,
exceso de ruido, como habíamos mencionado, levantamiento de la temperatura por las implosiones de la línea de líquido, en fin, trae una cantidad de problemáticas asociadas a la operación y otra a el resguardo mismo del equipo. El equipo comienza a sufrir daños permanentes en su estructura, en la parte metálica, y eso genera muchísimos problemas, desajustes en las tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como habíamos mencionado, el parámetro que se utiliza para cuantificar la cavitación se le llama NPCH. Hay dos tipos de NPCH. Hay uno que es el NPCH disponible y otro que es el NPCH requerido. El NPCH requerido es un parámetro que viene dentro de los catálogos de bomba y básicamente debe ser leído su requerimiento o su cuantificación o su magnitud dependiendo del volumen de caudal que se esté manejando. Eso quiere decir que dentro de la curva de la bomba aparece esa información adicional, el NPCH requerido, mientras que el NPCH disponible es un valor del sistema y debe ser calculado por el usuario. Es el equivalente, digamos, al cálculo de la curva del sistema, que también la hace el usuario, y no la curva de la bomba, que hace parte de la información del fabricante. Un buen diseño permite un valor alto de NPCH. Para que una bomba no cavite es muy importante que el NPCH disponible sea mayor al NPCH requerido. En lo posible, que sea mucho mayor. Y los factores que afectan al NPCH disponible son la presión actuando sobre la superficie de líquido, la carga estática o columna de agua, las pérdidas por fricción en la tubería de succión, la velocidad del líquido en la succión y la presión de vapor del líquido. Todos estos son parámetros que aparecen. Más adelante vendremos la expresión matemática y en la expresión matemática aparecen todas estas información o todos estos factores se ven expuestos en la definición matemática. Ya dijimos que el NPCH disponible debe ser mayor que el requerido, y esto es para prevenir mal comportamiento de la bomba, vibraciones excesivas, operación ruidosa, fallo prematuro de los componentes internos de la bomba. La presión que actúa sobre la superficie de líquido empuja hacia la bomba. Estamos hablando este sería el recipiente que alimenta a la bomba y sería la presión atmosférica. Podría ser presión atmosférica en muchos casos, podría ser un tanque presurizado, un tanque en vacío, en el cual no sería muy positivo para la bomba. La presión en el líquido es importante y contribuye al NPCH del sistema. Como dije, más adelante, cuando vamos a la expresión matemática, veremos esta conformación requerida. Aparece, digamos, la manera como convertir la presión que debe ser convertida en pie de carga, o sea, cabeza en pies, usando la siguiente expresión. Si quiero obtener los pies de carga, los pies de cabeza, debería ser igual a la presión en PSI multiplicado por 2.31 y dividido entre la gravedad específica del líquido. Recordar que la presión atmosférica en PSI es aproximadamente 14,7 PSI, que es lo mismo que corresponde en términos de cabeza, si hago la conversión, 34 pies. La elevación relativa del líquido, la altura estática de succión positiva implica que el nivel de líquido está por encima de la entrada de succión de la bomba. Esto es positivo para la bomba. La altura estática de succión negativa implica que el nivel de líquido está por debajo de la entrada de la succión de la bomba y es algo no tan positivo. La altura estática de succión positiva incrementa el NPCH disponible porque el peso del líquido lo ayuda a llegar a la bomba. Obviamente es energía ganada disponible a favor de la bomba.
y la altura estática de succión negativa resta al NPCH disponible o NPCHA, que en este caso tendría que la bomba que levantarlo desde donde se encuentra. Las pérdidas por fricción en la tubería y los accesorios son nefastas para el NPCH disponible. Por lo tanto, eso es una de las razones por las cuales los tanques y recipientes que alimentan a las bombas, o más bien las bombas, deben estar ubicadas lo más cerca de su tanque de alimento para que las pérdidas por fricción y accesorios en el ramo de tubería sean lo más pequeñas posible, en vista que esto resta al NPCH, no ayuda a su cuantificación en forma positiva. Y recordemos que necesitamos que el NPCH disponible sea lo más grande posible para que tenga la mayor probabilidad de que sea o supere o sea mayor que el NPCH requerido. La pérdida de carga por velocidad, la velocidad límite para 12 pies por segundo. Todas las pérdidas variables del sistema se relacionan directamente con la velocidad de carga del líquido y esto está bastante claro. Sin embargo, hay parámetros que, digamos, dan mayor peso de acuerdo a la expresión matemática. Más adelante lo podremos ver con más facilidad, como lo he indicado ya en varias ocasiones. Las pérdidas de carga por velocidad restan al NPCH disponible. La presión de vapor de líquido, que es otro parámetro que aparece en la expresión del NPCH, la presión de vapor de líquido tiene que ser cuidadosamente considerada para garantizar que el funcionamiento correcto de la bomba. Obviamente que la presión de vapor a una temperatura indica el valor entre el líquido y gaseoso, pero es vapor. La presión de vapor típicamente varía con la temperatura, como lo podemos confirmar a través de las tablas termodinámicas. Y la presión en la succión nunca debe ser más baja que la presión de vapor de líquido, porque esto provocaría automáticamente que se demuestre o que se garantice a través del cálculo que la bomba va a estar cavitando. Por ejemplo, un líquido con una presión de vapor de 8 psi a 100 grados Fahrenheit requiere al menos 8 psi de presión actuando sobre el líquido para conservar su estado, por lo menos, pero para que realmente se dé esa estancia necesitará un poco más de 8 psi. La presión en un sistema de manejo de líquido debe ser igual o mayor que la presión de vapor de líquido a través del sistema. Sin suficiente presión de líquido pasa a estado de vapor y se dice que la bomba entra en cavitación. La cavitación, entonces, para bombas centrífugas se genera por el hecho del bajonazo de presión provocado por la misma bomba, en el sentido de que está succionando a través de esa tubería, y si esa presión desciende, como lo hemos dicho con anterioridad, desciende lo suficiente, puede exponer al líquido a una presión en la cual ya el líquido no va a ser líquido, sino que el líquido se fracciona en burbujas también de vapor de la misma especie química. Y estas burbujas, si viajan y llegan, obviamente si está en la línea de succión de bomba, es muy probable que llegue, en vista que no hay ninguna descarga hacia ningún otro direccionamiento, llegarían estas burbujas a la succión de bomba, a la succión de bomba, generando el hecho de que se den las implosiones por el cambio abrupto de presión. Aquí se presenta un impulsor donde al lado se presenta un bolígrafo para que se vea la dimensión del daño y lo que puede provocar la cavitación, el fenómeno que es las implosiones de cavitación pueden hasta perforar metal, partirlo, y esta situación es bastante peligrosa.
Dice que el agua bulle a diferentes temperaturas dependiendo de la presión atmosférica, aire u otros gases disueltos. Más que el agua bulla a diferentes temperaturas, realmente me interesa que el agua se evapora, más que la ebullición. Como tal, las soluciones tienden a tener presiones de vapor más altas que el líquido puro. Aparece un ejemplo que el aceite disuelve hasta un 10% de aire por volumen, mientras que en la gasolina este valor puede llegar hasta un 20% de presión atmosférica. Más tarde, en la solución de la bomba se formarán burbujas que posteriormente producirán implosiones dañinas. Quisiéramos tener una fórmula que nos ayude sencillamente a solucionar el problema y listo. Y por eso se dispone en muchos libros, en muchas fuentes bibliográficas, que el NPCH disponible o NPCH-A está representado por la expresión matemática que está en rojo en la diapositiva. NPCH-A es igual a la cabeza de presión atmosférica, ¿cierto?, menos la cabeza de vapor de líquido. Se puede decir más o menos la elevación estática por encima del impulsor de la bomba, las pérdidas de carga menos las pérdidas de carga por velocidad, el tipo de succión es determinado en esta, y las pérdidas por fricción de la tubería de succión. Esta es una de las definiciones más comunes que aparecen en bibliografía, que por varias razones muchas veces es complicada la definición, porque pareciera que fuese un manual en el cual me indicara que el NPCH disponible son unas sumatorias de cabezas que no sé con exactitud qué significa. En el fondo, el NPCH disponible matemáticamente sencillamente es la resta entre todas las energías en la succión en términos de cabeza, todas las energías en términos de cabeza en la succión, menos la cabeza de vapor de líquido. Cuando decimos cabeza de vapor de líquido, ya no estamos hablando. Cabeza de vapor significa la cabeza de presión de vapor de líquido. Y esta cabeza de presión de vapor de líquido está asociada al hecho del cambio de fase a la temperatura en la cual se está operando. Esta presión de vapor se puede consultar con mucha facilidad en tablas termodinámicas para la mayoría de sustancias, o simplemente se genera a través de una expresión como la ecuación de Antoine, en caso que sean sustancias muy particulares. He querido ingresar la información en otros términos, en términos de la nomenclatura que por regular nosotros usamos, por ejemplo, y hemos simbolizado que el NPCH-A, que llamamos NPCH disponible, lo vamos a simbolizar como NPCH-D para sencillamente tener la misma relación. Este NPCH-D o NPCH-A lo dijimos por definición, que era la suma de las cabezas en la succión de bomba, o sea, presión de succión. ¿Cuáles son las formas de cabeza en la succión? Presión de succión sobre densidad gravedad más la cabeza cinética en la succión. No pude colocar el subíndice S en la V que aparece aquí, más la cabeza estática en la succión, que esas son las tres formas de cabeza que existen en la succión, menos la presión de vapor entre densidad gravedad. Matemáticamente, restar todas las cabezas en la succión menos la presión de vapor debe dar un número en términos de cabeza, y que esa cabeza es la que debe ser mayor que la requerida para que la bomba no cavite. Si estuviéramos haciendo un balance desde la succión de bomba, desde el punto inicial, que llamaríamos punto 1, en un tanque hipotético, hasta la succión de bomba,
La ecuación de Bernoulli presentada debería ser presión en el punto 1 sobre densidad gravedad más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura en el punto 1. Esa es toda la energía contenida en el punto 1. Recuerden que sería un recipiente o un tanque que alimenta a la bomba. Estaría el punto 1 sobre el nivel de líquido de ese tanque. En ese recorrido desde el nivel del tanque hasta la succión de la bomba tendríamos también la cabeza de fricción desde 1 hasta la succión, como aparece aquí. También tendríamos la cabeza del sensor desde 1 a la succión. No aparece la cabeza de la bomba porque sencillamente el balance va hasta la succión de la bomba, o sea, justo antes de entrar a la bomba. Y todo esto sería igual a la cabeza de succión en la bomba, que es el punto final donde llega el balance sobre densidad gravedad más la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la cabeza de succión. Los ejercicios de cavitación y NPCH en particular tienen unas reglas muy básicas. 1. El datum no se coloca en un lugar diferente al eje de bomba. Quiere decir que todos los ejercicios que están asociados a NPCH se tienen que tener en cuenta que el datum se debe establecer por regla en el eje de la bomba. Y otra situación es que los balances que se presentan en consecuencia son balances ya no manométricos, sino de presiones absolutas. Eso significa que si existe en uno, por ejemplo, un tanque abierto a la atmósfera y la presión en 1 es atmosférica, no se va a colocar presión manométrica 0, sino la presión atmosférica. La razón de esto es que de la definición de NPCH disponible se está restando la cabeza de vapor P sub B, y la cabeza de vapor P sub V es una presión reportada en términos absolutos. Por lo tanto, la presión en la succión y otras presiones con las que se esté comparando deben también reportarse en absoluto para que tenga equivalencia entre las formas del reporte. De la definición de NPCH disponible, entonces puede ser reestructurada porque posiblemente yo no conozco la presión en la succión, ni la velocidad de la succión, ni la altura. Bueno, la altura en la succión, como el eje de la bomba, como el dato está en el eje de bomba, sería Z de succión sería 0. Se reemplazaría todo lo que está, toda la energía contenida en la succión de la bomba por toda la energía contenida en el punto 1 menos las pérdidas por fricción en 1 de una succión y la pérdida de una succión. Se reordena y se reescribe toda la expresión. Finalmente se escribiría, se agrupa presión 1 menos presión de vapor sobre densidad gravedad más la altura Z1, y esta cabeza cinética por lo regular es despreciable cuando está sobre encima. Si lo que partimos del balance estaba en un tanque, un tanque que alimenta bomba, entonces por lo regular esa velocidad, esa cabeza de cinética es baja y despreciable, y lo que quedan son las pérdidas por fricción y las pérdidas de suelo. Indicábamos que al NPCH, como necesitamos que el NPCH sea lo más grande posible, necesitaríamos entonces que ayuda a que el NPCH sea lo más grande posible. Pues ayuda a que la presión en el punto 1, o sea, en el tanque que alimenta a la bomba, sea lo mayor posible, ya que está sumando en la expresión del NPCH disponible. ¿Qué ayuda también con respecto a la presión de vapor? Que la presión de vapor, en vista que está restando, sea un valor lo más pequeño posible. Y la presión de vapor es directamente proporcional a la temperatura. Significa esto que si el fluido es calentado, entonces la presión de vapor aumenta. Y si la presión de vapor aumenta, entonces para el NPCH disponible no es favorable en vista de que esta resta NPCH. La altura Z1 nos conviene que sea un valor por encima del eje de bomba, porque en estos casos sería un Z1 reemplazado por un valor positivo, y en el caso de que la succión sea negativa, significa que el tanque esté por debajo
del eje de bomba, pues se reemplazaría por una altura Z1 negativa, lo cual restaría. Entonces, la altura Z1 puede ser a favor o puede ser en contra. A favor cuando está el tanque por encima del eje de bomba, algo favorable para la operación, y algo desfavorable sería que tenga que succionar por debajo del eje de bomba. Las pérdidas por fricción, como vemos, aquí hay un error en la escritura de la ecuación, porque la escritura de la ecuación no debe ser más 8 entre pi cuadrado g, sino debe ser menos. Vamos a editarlo automáticamente. Disculpen de pronto el cambio que hemos hecho. Hacer el cambio automáticamente, la adición. Esto suma, esto resta, lo ubicamos nuevamente. Y es, en vista de que las pérdidas por fricción restan a la expresión matemática, nos serviría que las pérdidas por fricción sean lo más pequeñas posible y que las pérdidas de asociación sean lo más pequeñas posible. Esto nos ayuda a graficar la curva de NTSH disponible versus el caudal. Recuerden que el NTSH requerido también es una curva que aparece dentro del catálogo de fabricante y es una curva, la curva de NTSH requerido es una curva ascendente, una curva parabólica ascendente. Y si ven matemáticamente, la curva de NTSH disponible es una curva parabólica descendente que arranca con el intercepto en el eje Y de la diferencia de presiones de vapor 1, la diferencia de presiones de vapor 1, la de vapor, más la cabeza 1, menos el valor que está delante de Q, que se comporta como la pendiente, y como es negativo, lo que aparece delante de él es una curva negativa, o sea, de pendiente decreciente. Estas son las posibles ubicaciones. Bomba succionando desde abajo, bomba aprovechando la energía, con tanque abierto a la atmósfera cuando está por encima del eje de bomba, un tanque cerrado cuando está por encima de bomba. Cuando está succionando por debajo del eje de bomba, con tanque abierto a la atmósfera, y cuando está succionando por debajo del eje de bomba, pero a tanque o recipiente cerrado. Bueno chicos, ya hemos terminado esta sesión de cavitación y NPCH y nos veremos en un próximo video. Gracias.